Estaba metido hasta los codos en carpetas, hojeando las últimas páginas antes de que comenzara la gran reunión de la fusión. El reloj avanzaba y todos daban vueltas como tiburones, esperando el momento en que pudieran cantar victoria. Ricardo Montero, el director ejecutivo, estaba a la cabeza de la mesa con esa mirada de suficiencia suya, como si lo supiera todo y los demás no importaran. Llevaba 11 años en logística del Bajío. Empecé como un tipo de mantenimiento, luego me abrí camino hasta la logística interna y los contratos, extraoficialmente, por supuesto. Detecté un problema en la cláusula de licencia del acuerdo de fusión, algo que nadie había señalado, un pequeño detalle que podría causar un problema masivo si pasaba desapercibido. Lo señalé, esperando un gesto de reconocimiento. En lugar de eso, Ricardo se rió entre dientes como si yo fuera una especie de chiste. Tenemos abogados para eso, dijo, lo suficientemente alto como para que toda la sala lo oyera. Eres un gerente de oficina glorificado, no un abogado. Las risas rebotaron en las paredes y sentí que la cara me ardía. Pero no me inmuté. Solo asentí y mantuve mi voz nivelada. Solo me aseguro de que estemos cubiertos. Salí con el rostro tranquilo, pero sentía como si el estómago se me hubiera caído al suelo. No estaba enfadado, no exactamente, pero algo dentro de mí cambió. Estaba harto de ser el tipo invisible que mantenía todo funcionando tras bastidores. Sabía dónde estaban enterrados los muertos, y estaba harto de fingir que no me daba cuenta. Me quedé sentado allí, con los ojos picándome por horas de mirar la pantalla, las luces fluorescentes de la oficina parpadeando intermitentemente. El sonido del tic-tac del reloj, suave e incesante, era lo único que me mantenía anclado al momento. Se suponía que no debía estar aquí fuera de horario, fuera del radar. Pero nadie más iba a darse cuenta de esto. Nadie lo había hecho antes. Abrí de nuevo el contrato de fusión. Las 400 páginas se extendían ante mí como un laberinto. Lo había revisado 1, 2, 3 veces, pero los detalles enterrados bajo toda la jerga legal eran como fantasmas que parpadeaban justo fuera de mi vista. Ricardo no estaba prestando atención a los detalles. Estaba demasiado ocupado con sus discursos de visión general, dándose palmadas en la espalda por asegurar un acuerdo de más de 2.000 millones de pesos. Pero ahí estaba. En algún lugar alrededor de la página 260, en medio de lo que parecían 1000 palabras unidas para sonar más inteligentes de lo que eran, lo encontré. Una cláusula de licencia inactiva. Estaba tan profundamente enterrada que apenas destacaba. Solo unas pocas líneas en un párrafo que no tenía ninguna razón real para estar allí. Una cláusula pensada para los peores escenarios. Según la redacción, permitía a un tercero comprar los derechos del software de logística principal de Logística del Bajío por una tarifa fija de 100 pesos antes de la fusión. Me incliné, releyendo las palabras como si hacerlo una y otra vez pudiera cambiarlas de alguna manera. Pero no, seguía allí, tan claro como el agua. Y si esa cláusula se activaba, si alguien realmente la ejercía, todo el acuerdo se iría al traste. La brillante fusión de 2.000 millones de pesos de Ricardo se desmoronaría hasta convertirse en polvo. Me recliné, con las manos apoyadas en el escritorio, el corazón latiendo un poco más rápido ahora. La cláusula había sido una contingencia, algo establecido para una emergencia, pero ahora no era solo una emergencia. Era una bomba. Tenía que saber si todavía era válida. Saqué mi teléfono y marqué un número que no había usado en años. Sonó 2 veces antes de que alguien respondiera. Secretaría de Economía, dijo la voz al otro lado, cansada y monótona. Oye, Mateo, soy yo. No necesité decir mi nombre completo. Él sabía quién era. Vaya. Tanto tiempo sin saber de ti. ¿Qué pasa? Mira, necesito que verifiques algo para mí, rápido. Se trata de esa vieja cláusula inactiva en los documentos de la fusión. El tono de Mateo cambió de inmediato, como si hubieran accionado un interruptor. Sí, lo recuerdo. Eso es algo raro. Necesito saber si esa cláusula sigue en vigor. Hubo una larga pausa al otro lado. Justo el tiempo suficiente para que la tensión en mi pecho se hiciera más fuerte. Hombre, ¿estás seguro de que quieres escarbar ahí? ¿Sabes lo que podría pasar si eso es legítimo? Estoy seguro. Necesito saberlo. Suspiró,
probablemente recordando lo que ambos sabíamos sobre este tipo de cosas. Un movimiento en falso y las consecuencias podrían llevarse mucho más que una simple fusión. Está bien, espera. Podía oírlo tecleando en su teclado, el sonido prolongándose durante lo que pareció una eternidad. Luego volvió a la línea. Sí, sigue activa. Nadie la ha tocado, pero sigue siendo válida. El estómago se me encogió y, por un segundo, todo el aire pareció abandonar la habitación. Era real. Gracias, Mateo, dije, tratando de evitar que el nudo en mi garganta subiera. Sabes que esto es un problema, ¿verdad? Ese acuerdo va a implosionar si se activa esa cosa. Más te vale tener cuidado. Lo sé. Colgué, con las manos temblando un poco ahora. El silencio después de la conversación parecía pesar una tonelada. Casi podía oír el caos que Ricardo desataría si alguien se enteraba de esto. Pero ya no se trataba de Ricardo. Ya no. Me quedé sentado un rato, mirando la pantalla, viendo el cursor parpadear, esperando. No estaba enfadado. No era vengativo, pero estaba cansado. Cansado de ser el tipo al que nadie notaba, el tipo que limpiaba los desastres en segundo plano mientras los de traje se llevaban toda la gloria. Ya no era invisible. Sabía lo que había que hacer, y ya no tenía que esconderme. No iba a quedarme de brazos cruzados mientras jugaban al rey y al peón con las vidas de otras personas. No iba a dejar que barrieran esto bajo la alfombra como siempre hacían con todo lo demás. Decidí en ese mismo momento que iba a presentar la reclamación. No lo hacía para vengarme de Ricardo o de la junta directiva. No lo hacía por una buena paga o para demostrar algo. Lo hacía porque estaba harto de que me ignoraran, harto de que me pasaran por alto. Volví a coger el teléfono. No me importaba quién me oyera. El sistema puede que esté amañado, pero no iba a dejar que amañaran este. No sin luchar. Y sabía que pasara lo que pasara a continuación, sería la última vez que podrían ignorarme. Al día siguiente, entré en una oficina de notaría durante mi hora de almuerzo, tal como lo había planeado. El lugar olía a café rancio y a papel viejo. El tipo de lugar donde nada cambia realmente. Parecía apropiado. Apenas hice contacto visual con el empleado mientras le entregaba el contrato de fusión y señalaba la cláusula que había marcado. Podía sentir el peso de la decisión presionándome, pero no iba a dudar de ella. 100 pesos, eso fue todo lo que costó. Pagué en efectivo, por si acaso. Sin tarjeta de crédito de la empresa, sin gastos de negocio. No iba a dejar un rastro que pudiera volverse en mi contra. Presenté la reclamación ante el Estado oficialmente. Me notifiqué a mí mismo por correo. Guardé el recibo en mi bolsillo como si fuera una victoria personal que aún no me había ganado. De vuelta en la oficina, todo parecía exactamente igual. El mismo zumbido del aire acondicionado, la misma iluminación estéril, las mismas paredes blancas que parecían absorber la vida del lugar. Nadie lo sabía todavía. Fingí que no había pasado nada. No caminé con más confianza, no esbocé ninguna sonrisa secreta. No hablé con nadie más de lo que solía hacerlo. Simplemente seguí la rutina, procesando solicitudes, respondiendo correos electrónicos, esperando mi momento en silencio. Pasaron 2 días, y fue entonces cuando la duda comenzó a infiltrarse. ¿Y si había jugado mal mis cartas? ¿Y si todo esto era un error? Quizás no tenía suficiente para respaldarlo. Quizás estaba a punto de complicarme mucho más las cosas. No era como si pudiera volver atrás y deshacerlo. La reclamación estaba presentada. No podía retirarla. Y no soy del tipo que se echa atrás una vez que se ha comprometido. Pero la duda todavía me carcomía como una rata mordisqueando los bordes de mis pensamientos. Luego, al tercer día, empecé a oír los murmullos. Comenzó con la charla habitual de la oficina, el tipo de susurros que se extendían como la pólvora cada vez que ocurría algo fuera de lo común. Pero esto era diferente. Tenía un matiz, algo más denso, algo más urgente. Un extraño presentó una reclamación. Licencias congeladas. El acuerdo está estancado. Mantuve la cabeza gacha. No hice contacto visual con nadie. Sin embargo, no pude evitar fijarme en Ricardo.
Estaba paseando de un lado a otro fuera de las oficinas ejecutivas, con el rostro enrojecido por la ira, pasándose las manos por el pelo como si no pudiera decidir si arrancárselo o recomponerse. Nunca lo había visto así. Solía ser frío, sereno, siempre en control. Pero esto era pánico. No me quedé para escuchar a escondidas. No era necesario. Podía oír lo suficiente solo por la tensión en el aire, el cambio en el ritmo de la oficina. La gente estaba nerviosa. Algo grande estaba sucediendo, y tenía la sensación de que estaba a punto de estallar. No dejé que se notara. Permanecí pegado a mi escritorio, revisando hojas de cálculo, respondiendo llamadas, cualquier cosa para no llamar la atención. Pero ahora, Ricardo no me miraba de forma transparente. No me miraba en absoluto. Antes, cuando me cruzaba con él en el pasillo, podía sentir o dedicarme una sonrisa rápida. Pero ahora, sus ojos pasaban de largo como si yo no estuviera allí, como si no existiera. Era un cambio pequeño, pero era un cambio. Me mantuve discreto durante las siguientes horas. Mi estómago estaba revuelto, pero no dejé que se notara. El equipo legal se movía frenéticamente a puerta cerrada. Podía oír voces alteradas, frases entrecortadas. Intentaban averiguar cómo arreglar esto, cómo presentarlo. No era estúpido. Sabía que ya estaban trabajando en el control de daños. Pero cuanto más intentaban ocultarlo, más parecía que la tormenta se estaba formando, la calma antes del estallido. Y lo más extraño era que no tenía miedo. Ya ni siquiera estaba preocupado. Sabía que algo se avecinaba. Simplemente no sabía qué forma tomaría. Al final del día, me llamaron a la oficina de Ricardo. Sabía que iba a ocurrir, pero eso no lo hizo más fácil. Ni siquiera me miró cuando entré, solo me hizo un gesto para que me sentara frente a su pulido escritorio de caoba. Ahora era todo dulzura corporativa, como si estuviera seleccionando cuidadosamente sus palabras, endulzando cualquier veneno que estuviera a punto de escupir. Su voz era baja, firme, pero había una fisura de irritación detrás que no podía ocultar. No sé cuál es tu objetivo aquí, comenzó Ricardo, reclinándose en su silla, juntando las yemas de los dedos como si estuviera interpretando el papel de un cerebro. Pero esta vez ha sido demasiado lejos. No hablé. Solo lo observé. No iba a dejar que me intimidara. No ahora. Tengo una empresa que dirigir, y lo has sabotajeado todo. Esa reclamación que presentaste, has puesto un palo en la rueda de un acuerdo en el que hemos trabajado durante meses. Has perjudicado a logística del Bajío. Nos has perjudicado a todos. Hizo una pausa para causar efecto, esperando que respondiera, pero no mordí el anzuelo. Las palabras iban a llegar. Podía sentirlo. El sonido de su voz rebotando en las paredes estériles de su oficina hacía sentir como si estuviéramos en una especie de teatro macabro. Pero era real. Estaba alterado. Dejó caer la máscara corporativa por un segundo. Solo un destello del hombre que había debajo. ¿En qué demonios estabas pensando? Finalmente hablé, en voz baja pero firme. Lo advertí a tiempo. Lo señalé. Lo ignoraste. La cláusula sigue ahí, Ricardo. Tuviste la oportunidad de arreglarlo. Seguí la ley. Si alguien está saboteando este acuerdo, eres tú. Sus ojos se entrecerraron, y por primera vez, pude ver la ira filtrándose a través de su profesionalismo. Se inclinó hacia adelante, sus dedos se cerraron en puños. ¿Crees que eres una especie de héroe? ¿Crees que nos estás haciendo un favor a todos? No respondí a eso. No era necesario. Pero Ricardo no había terminado. Se enderezó, volviendo a su personaje de director ejecutivo, el que había sido pulido y ensayado. Dejó caer la amenaza como un peso. Di tu cifra, dijo, con la voz suave como el cristal. ¿Quieres una buena paga por esto? Me aseguraré de que te cuiden. Solo di tu precio y haremos que esto desaparezca. Todo. Mi estómago se retorció, pero mantuve la calma. No lo entendía. Nunca lo haría. Esto no era por dinero. No se trataba de conseguir algún tipo de recompensa para mí. No, dije, negando lentamente con la cabeza.
No se trata de dinero, Ricardo. Se trata de respeto. Me parpadeó, la confusión cruzó su rostro por una fracción de segundo, y pude ver los engranajes girando. No estaba acostumbrado a que la gente dijera que no. No estaba acostumbrado a ser cuestionado. Estoy harto de que me traten como un mueble, continué, mi voz firme pero afilada. Estoy harto de estar en segundo plano arreglando problemas mientras tú y el resto de los trajes se llevan el crédito. Nunca me has visto como algo más que alguien a quien mangonear. Me levanté entonces, lenta y deliberadamente, sin querer hacer un espectáculo, pero el aire entre nosotros había cambiado, se había espesado, como si pudiera sentir el peso de todos los años de ser invisible e ignorado en esa habitación. No necesité gritar. No necesité levantar la voz para dejar claro mi punto. El rostro de Ricardo se había oscurecido, su mandíbula apretada como si estuviera sopesando su próximo movimiento. Pude ver la frustración en sus ojos. Pero ahora había algo más allí también. Algo más profundo. Ya no me miraba como a un empleado. Me miraba como a una amenaza. ¿Crees que esto es una especie de juego?, gruñó, inclinándose de nuevo. ¿De verdad quieres seguir por este camino? Me aseguraré de que te arrepientas. Te arruinaré. Sostuve su mirada sin pestañear, sin dudar. Puedes intentarlo, dije, mi voz más fría de lo que pretendía. Pero no voy a retroceder. Por un segundo, pareció que Ricardo podría decir algo más. Quizás estallar. Quizás hacer una amenaza vacía. Pero en lugar de eso, simplemente me miró fijamente, su rostro endureciéndose en algo ilegible. La dinámica de poder había cambiado. Ya no tenía el control, y no sabía cómo manejarlo. No esperé a que hablara de nuevo. No era necesario. Me di la vuelta y salí. Sin gritos, sin ego, solo los hechos, solo la verdad. Estaba harto de ser su peón. Y en ese momento, supe que él se dio cuenta. Por primera vez, yo no era solo otro miembro del personal. No era alguien que se dejaría mangonear o ignorar. Era una amenaza. Esa noche, me quedé hasta tarde de nuevo. No porque tuviera que hacerlo, sino porque necesitaba espacio para pensar. La oficina se sentía más fría, más silenciosa de lo habitual. El zumbido del aire acondicionado era el único sonido, y me hizo compañía mientras repasaba todo lo que había sucedido. La ira de Ricardo todavía ardía en mi pecho, pero ya no tenía miedo. No estaba temblando. Luego, cuando estaba a punto de apagar todo por la noche, vi el correo electrónico de Recursos Humanos. Asunto, aviso de investigación formal. Lo abrí, sabiendo ya lo que venía. Incumplimiento de conducta. Las palabras saltaron de la pantalla. Me acusaban de todo, desde insubordinación hasta sabotaje, afirmando que mis acciones habían puesto en peligro la reputación y las operaciones de la empresa. Dijeron que me estaban investigando por violar la política de la empresa. No me sorprendió. Ricardo había hecho su movimiento. Iba a tratar de controlar la narrativa, hacerme parecer el villano antes de que la junta directiva se enterara de la historia real. A la mañana siguiente, cuando inicié sesión en mi cuenta de trabajo, estaba bloqueada. El panel de control familiar me devolvía la mirada, pero el acceso había desaparecido. Como si me hubieran borrado del sistema por completo. No solo me estaban investigando, me estaban aislando. No me inmuté. Ya tenía un plan en marcha. Había contratado a un abogado la noche que presenté la reclamación, solo para cubrirme. Para cuando llegué a su oficina a la mañana siguiente, ya estaba en ello. Vienen a por ti, dijo, con la voz tranquila pero aguda, como si hubiera visto este tipo de cosas antes. Recursos Humanos va a difamarte. No hay duda. Desenterrarán todo lo que puedan, y lo harán parecer como si tú fueras el que lo arruinó todo, pero no tienen un caso sólido. Pasamos las siguientes horas repasando los detalles. Le expliqué lo que había sucedido, cómo había señalado la cláusula, cómo Ricardo me había ignorado, cómo me habían bloqueado la cuenta, tratando de aislarme de todo. Cuando terminamos, me dijo que iba a enviar una carta formal de cese y desistimiento a Recursos Humanos por represalias. Estuve de acuerdo. No iba a dejar que me pintaran como el malo. Empezamos a crear el rastro documental, tal como sabía que teníamos que hacer.
De vuelta en la oficina, los rumores comenzaron a extenderse como la pólvora. Oí susurros en la sala de descanso, murmullos en el pasillo. Está bajo investigación. La gente me evitaba como si fuera una especie de enfermedad que no querían contraer. No los culpaba. Tenían miedo, atrapados en medio de este tira y afloja corporativo. Pero no me importaba. Ya no me preocupaba lo que pensaran de mí. Conocía este juego. Había sido parte de él durante años, observándolo desde la barrera mientras todos los demás desempeñaban su papel. Ricardo tenía su forma de hacer las cosas, arrollando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero ahora yo estaba jugando. Mantuve la cabeza gacha, hice mi trabajo e ignoré las miradas frías. Pero también mantuve al abogado al tanto. Preparamos una orden de alejamiento por si intentaban presionar más. Si seguían tratando de pintarme como un villano, lo haríamos público. Dejaríamos claro quién estaba realmente detrás de todo esto. Pero la verdad era que Ricardo ya estaba perdiendo el control. Él lo sabía. Yo lo sabía. Y ahora, incluso las personas que una vez me habían ignorado comenzaban a ver las grietas. Y esta vez, no iba a dejar que las arreglara. A la mañana siguiente, Roberto Benavides, el presidente de la junta directiva, me llamó a su oficina. La citación fue breve. Sin línea de asunto, solo mi nombre y una hora. No hice preguntas. Sabía lo que significaba. Cuando entré, estaba sentado detrás de su escritorio, tranquilo, sereno como de costumbre. El tipo de persona que toma decisiones como si lo hubiera hecho toda su vida. Me sorprendió un poco no ver a su séquito habitual de asistentes o ni siquiera a un abogado. Solo él, solo los hechos. Me hizo un gesto para que me sentara frente a él. No perdí el tiempo. Deslicé una carpeta gruesa sobre su escritorio, la abrí y expuse la cronología. Clara, simple, directa al grano. Expresé mi preocupación por la cláusula de licencia cuando la detecté por primera vez, dije, manteniendo un tono tranquilo como si estuviera dando un informe estándar. La señalé. Señalé el riesgo para el acuerdo. Ricardo lo desestimó. Dijo que teníamos abogados para eso. Pude ver sus ojos parpadear, pero no interrumpió. Solo me observó. Presenté la reclamación ante el Estado. Todo legal, sin recursos de la empresa. Pagué los 100 pesos yo mismo, la presenté yo mismo. Me notifiqué a mí mismo por correo. Coloqué las copias impresas frente a él. Copias del correo electrónico de Recursos Humanos, la reclamación que había presentado, la carta de cese y desistimiento de mi abogado. Cada documento tenía su lugar en la historia, y me aseguré de que pudiera seguir cada paso. Roberto hojeó las páginas lentamente, sus ojos escaneando los detalles. No se apresuró, no se saltó ni una palabra. Había algo en la forma en que lo miraba que me decía que no solo estaba escuchando las palabras. Podía sentirlo sopesando la situación, viéndola desde todos los ángulos. Cuando terminó, se reclinó en su silla, juntando las yemas de los dedos, como si intentara darle sentido a todo. El silencio se extendió entre nosotros, denso con el tipo de tensión que no necesita palabras para sentirse. Nos has dado mucho en qué pensar, dijo finalmente, su voz firme, pero con un toque de algo que no pude identificar del todo. Asentí. No necesitaba decir nada más. Había expuesto los hechos, y ahora le tocaba a él mover ficha. Me levanté para irme, y mientras me giraba para salir, sentí que algo cambiaba en el aire. Era sutil, pero podía sentirlo, como si el peso de la habitación hubiera cambiado. La influencia de Ricardo no era tan sólida como lo había sido el día anterior. Había una grieta en la fachada, y podía sentirla en lo más profundo de mis entrañas. A la mañana siguiente, el murmullo en la oficina era diferente. Podía oír las conversaciones silenciosas a puerta cerrada. Había una pesadez en los susurros ahora, como si supieran que algo se avecinaba pero no estuvieran seguros de qué. Uno por uno, los ejecutivos fueron convocados. Las puertas se cerraron tras ellos, y el zumbido habitual de la oficina se detuvo. Era como si todo el edificio hubiera contenido la respiración colectivamente, esperando que algo se rompiera. Mantuve la cabeza gacha, fingiendo estar ocupado, pero podía sentirlo. El cambio.
Algo estaba sucediendo. El poder se había desplazado solo un poco, pero lo suficiente como para hacérmelo saber. La forma en que la gente me miraba había cambiado ligeramente. No más susurros a mis espaldas. No más miradas frías. Ahora observaban con un nuevo tipo de atención. Ricardo había estado al mando. Pero por primera vez, podía ver grietas en su armadura. Y a medida que los minutos pasaban, supe que algo estaba a punto de cambiar de una manera que ninguno de nosotros podría deshacer. La sala de juntas se sentía diferente cuando entré. Había un silencio en el aire, denso y pesado. La mesa estaba llena. Todos los miembros de la junta sentados en sus lugares habituales, excepto que esta vez, Ricardo también estaba allí. Su espalda recta, su mandíbula apretada como si tuviera un escudo levantado. Roberto se sentó a la cabeza de la mesa, con una carpeta frente a él, la más gruesa de todas. No sonrió cuando entré, ni siquiera me reconoció con un asentimiento. Simplemente abrió la carpeta y comenzó a leer. Su voz era firme, mesurada, como si estuviera leyendo un libro de texto en lugar del tipo de informe que podría cambiar vidas y destrozar una empresa. Hoy, abordaremos los hallazgos en torno a la cláusula de la fusión, la reclamación presentada ante el Estado y las acciones posteriores tomadas por partes internas. Me senté, tratando de mantener mi rostro neutral, aunque mi corazón latía con fuerza. No tenía idea de cómo se desarrollaría esto. Pero sabía una cosa. Iba a decir la verdad, y si no era suficiente, entonces era cosa de ellos, no mía. Roberto leyó los hallazgos, como había señalado la cláusula, cómo se había presentado la reclamación, cómo Recursos Humanos había tomado represalias y cómo había seguido todos los procesos legales. Lo repasó todo, un recuento tranquilo y metódico de los eventos. Luego levantó la vista. A continuación, escucharemos al señor Morales, dijo Roberto, volviendo su mirada hacia mí. Todos los ojos en la sala lo siguieron. No había duda. Ahora todos estaban centrados en mí. Me puse de pie y lo expuse, claro y simple. Sin emoción, solo hechos. Como ya le había explicado a Roberto, había seguido todas las reglas y documentado cada paso. La respuesta de Recursos Humanos dejó claro a quién intentaban proteger. Miré a Ricardo brevemente, pero no me detuve. No estaba aquí para enfrentarme a él. Todavía no. La reclamación se presentó legalmente. Me notifiqué a mí mismo por correo. Mantuve todo documentado. No importa lo que nadie diga al respecto ahora, seguí el proceso. Me senté de nuevo, con el pecho apretado, pero las manos firmes. Era el momento. No más esconderse tras bastidores. Este era mi momento. Roberto se volvió hacia Ricardo. La tensión en la sala se espesó como si alguien hubiera tensado una cuerda entre nosotros. Ricardo ni siquiera pareció parpadear, pero sus ojos estaban entrecerrados, calculadores. Se movió en su asiento como si se estuviera preparando para una pelea. La voz de Roberto cortó el silencio. Señor Montero, ¿le gustaría explicar sus acciones con respecto a esta situación? La mirada de Ricardo se desvió hacia mí por solo un segundo. Nada más que un destello, pero fue suficiente para ver el desprecio allí. Se inclinó hacia adelante, fijando sus ojos en Roberto. Estaba al tanto de la preocupación, dijo Ricardo, su voz tensa, sus palabras cortantes. La desestimé porque confiaba en que nuestro equipo legal la manejaría. No era una prioridad. La sala se quedó en silencio, pero pude sentir la onda de incredulidad recorriendo a los demás. No era solo que Ricardo hubiera ignorado la advertencia. Era que la había desestimado con tanta indiferencia, como si estuviera por debajo de él. Roberto no dijo nada por un momento, solo miró a Ricardo. Luego, una de las miembros de la junta, una mujer que siempre se había mantenido al margen de los asuntos más turbios, habló. ¿Sabía de la cláusula y la desestimó?, preguntó, su voz afilada. El rostro de Ricardo se sonrojó, pero no retrocedió. Sí, teníamos otras prioridades. No pensé que valiera nuestro tiempo. Uno por uno, los demás comenzaron a intervenir, presionando a Ricardo para obtener más respuestas. Y con cada respuesta, sus excusas parecían más débiles. Cuanto más presionaban, más a la defensiva se ponía.
Su arrogancia se convertía en pánico. Nadie se lo creía, ni siquiera las personas que siempre habían estado de su lado. El golpe final vino de Roberto, quien hizo una pregunta que pareció flotar en el aire durante una eternidad. Señor Montero, fue advertido sobre esto. Eligió ignorarlo. ¿Cómo justifica eso las acciones tomadas contra el señor Morales? La boca de Ricardo se apretó. No pensé que fuera gran cosa, dijo, bajando la voz. Parecía insignificante en ese momento, pero no era insignificante. Ya no. Roberto se volvió hacia el resto de la junta. No tuvo que pedir una votación. La sala ya se estaba moviendo, ya estaba tomando una decisión. No quedaba nadie para defender a Ricardo, ni siquiera sus aliados más cercanos. Señor Montero, dijo Roberto, su voz pesada. Final, con efecto inmediato, queda suspendido de sus funciones, pendiente de una revisión adicional. El rostro de Ricardo se puso rojo, sus ojos fijos en mí, una mirada más fría que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Era como si me estuviera viendo por primera vez. No como alguien inferior a él, no como el tipo que se ocupaba de las cosas pequeñas en segundo plano, sino como una amenaza real. No aparté la mirada. No me inmuté. Sostuve su mirada, enfrentando su ira de frente. Por primera vez, sentí el poder en ese momento. El poder que proviene de levantarse, de no retroceder. Puede que él fuera el que estaba en la cima, pero a mi modo de ver, acababa de perder su corona. 2 días después, el memorando llegó a mi bandeja de entrada. Sin fanfarrias, sin comunicado de prensa, solo un aviso interno. Ricardo estaba fuera. Era así de simple. Ni un gracias por su servicio. Ni un gran gesto, solo una línea que decía, con efecto inmediato, el señor Montero queda suspendido, pendiente de revisión. No lo celebré. No lo necesitaba. Había hecho lo que vine a hacer. Las consecuencias todavía estaban en el aire, pero ya no era mi problema. Luego vino la verdadera sorpresa. Roberto me llamó. Se te ofrece un nuevo puesto, dijo, con voz firme. Pero había algo más detrás. Respeto, tal vez. Director de Supervisión de Riesgos de Contratos, dijo, exponiendo los detalles frente a mí. Había oído hablar del puesto antes, pero solo de pasada como un título vago que no tenía mucho peso. Esta vez, sin embargo, era diferente. Sentí una mezcla de cautela y curiosidad. ¿A quién reporto?, pregunté. Roberto no dudó. Reportarás directamente a la junta directiva. Autoridad total. Ese era el truco. Autoridad total. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Por un momento, pareció una prueba, como si estuviera esperando que parpadeara o dudara, pero no lo hice. Asentí. También necesitaré autonomía. Sin microgestión. Necesito la libertad para tomar decisiones, especialmente cuando se trata de contratos y revisiones legales. Roberto se reclinó en su silla, pensándolo. El silencio entre nosotros se alargó, pero no iba a apresurarlo. Esta era mi oportunidad, y no iba a dejarla escapar. Finalmente, asintió. De acuerdo. Es tuyo. Tendrás el poder de hacer los cambios que consideres oportunos. Le estreché la mano, con firmeza. Sin emoción, sin fanfarrias. Solo estaba haciendo lo que se suponía que debía hacer. Durante las siguientes semanas, me dediqué a reelaborar el contrato de fusión. Lo revisamos línea por línea, página por página, cada cláusula, cada detalle. Nada se escapó. Trabajamos con el equipo legal, verificamos todo 2 veces y limpiamos el desastre que Ricardo había dejado. Esta vez, nadie se saltó la letra pequeña. Sin egos, sin atajos, solo trabajo sólido y directo. La atmósfera en la oficina también había cambiado. La gente comenzó a tratarme de manera diferente. Al principio, fue sutil. Un cambio en cómo me hablaban, cómo me incluían en las conversaciones. Ya no me tenían miedo. No miraban por encima del hombro, preocupados de que expusiera sus errores. Empezaron a actuar como si perteneciera a la sala, como si fuera uno de ellos. No era como antes. En aquel entonces,
Yo era solo el tipo que mantenía las cosas funcionando en segundo plano. Ahora, era el tipo con la autoridad para cambiar las cosas, para tomar las decisiones que importaban. Y aunque la gente respetaba eso, también dejaron de mirarme como si fuera una amenaza. No dejé que se me subiera a la cabeza. No presumí. No lo necesitaba. Estaba aquí para hacer el trabajo. Eso era todo lo que me importaba. El acuerdo finalmente se cerró, limpio, sin cláusulas omitidas, sin sorpresas de última hora. El desastre de Ricardo estaba arreglado, y seguimos adelante. La fusión ahora sólida y asegurada. Pero para mí no se trataba del acuerdo. Se trataba de demostrarme a mí mismo que podía estar en este espacio, no como alguien que tenía que esconderse en las sombras, sino como alguien que podía hacer las cosas, alguien que pertenecía. Y cuando entraba en la sala de juntas ahora, nadie me trataba como si no importara. Escuchaban. Respetaban el proceso. Y ya no tenía que luchar por ello. Me lo había ganado. Mi nueva oficina no es nada especial. Sin vistas al horizonte de la ciudad, sin muebles elegantes, solo un escritorio, una silla y un espacio tranquilo. Es más pequeña de lo que esperaba, escondida en una esquina del edificio con el leve zumbido del almacén de fondo. Pero es mía. Me reclino en la silla, sorbiendo mi café, mirando hacia el patio donde los camiones de reparto entran y salen. Los motores bajos y constantes. El mundo sigue moviéndose de la misma manera que siempre lo ha hecho. Pero ahora soy parte de él de una manera que nunca antes lo fui. Círculo completo. Hay algo extrañamente satisfactorio en la quietud de todo. Sin zumbidos de emoción, sin una multitud de personas para felicitarme, solo un momento tranquilo para asimilarlo. La puerta se abre y entra Roberto. En su mano, hay un organigrama. Me lo entrega sin decir una palabra, y lo miro. Ahí está mi nombre, en negrita en la parte superior. Director de Supervisión de Riesgos de Contratos. Título real, Departamento Real. Te lo has ganado, dice Roberto. Su voz es firme, como si hubiera estado esperando este momento tanto como yo. Asiento, pero no digo nada. Sé lo que quiere decir. Llevó mucho tiempo llegar aquí. Demasiados años trabajando en segundo plano, arreglando problemas que a nadie le importaban. Demasiadas veces me dijeron que me mantuviera en mi carril, que me quedara callado, que no me saliera de la línea. Pero mi carril me llevó directo al maldito asiento del conductor. Pienso en Ricardo, en todas las veces que lo vi caminar con esa sonrisa arrogante, actuando como si fuera intocable. Lo último que supe es que está asesorando a una startup en el norte del país. No importa. Él no importa. No estoy persiguiendo titulares ni rencores. Tengo trabajo que hacer. Si alguien como yo puede cambiar el curso de un acuerdo de 2.000 millones de pesos solo por leer la letra pequeña que todos los demás se saltaron, quizás el poder real no está en la cima. Quizás está en saber dónde están los puntos de presión y tener las agallas para presionar. No gané para demostrar algo. No lo hice por ninguna de las razones habituales. Lo hice porque me niego a perder en silencio.